Anomalías. El siguiente texto y fotos fueron armados a partir de un hilo en el tablón X en 4chan. Saludos, X. Supongo que debería decir por adelantado que soy nuevo aquí, así que tengan paciencia conmigo, que no conozco las reglas ni nada. Un amigo mío me pasó este foro después de que le contara mi historia y le mostrara los materiales que estoy a punto de compartir con ustedes. Él cree que algunos lo apreciarán, pero para serles honesto, desde donde estoy sentado este sitio parece más un refugio de idiotas que un foro de imágenes sobre lo paranormal. Como sea, quiero compartir esto y necesito hacerlo de forma anónima. Técnicamente estaré rompiendo la ley, pero si he entendido cómo funciona este lugar, este hilo habrá desaparecido en más o menos un día. Esta es la cosa. Soy un editor de producción de una pequeña casa editorial en los Estados Unidos. No voy a decir ni cuál ni dónde, así que no pregunten. Me gustaría mantener mi empleo. La paga no será maravillosa, pero es un trabajo sencillo y me gustan las personas con las que trabajo. Mucho de lo que publicamos está en la línea de lo que se reconoce como table books. Es el tipo de libro que la gente hojea cuando está aburrida, pero que casi nadie lee de principio a fin. Historias breves de ciertas ciudades o lugares que se venden bien en tiendas de recuerdos. Las biografías y fichas geográficas ocasionales. Algunos museos suelen brindarnos el catálogo de sus galerías, ese tipo de cosas. Es algo aburrido, pero es estable. Tenemos suficientes proyectos, y nuestros libros venden para mantenerse a flote, lo que ya es mucho más de lo que muchas pequeñas editoriales pueden decir en estos tiempos. Sobrevivir en este negocio te hace famoso entre historiadores ociosos, y gente que se siente experta en una que otra ciudad en medio de la nada. Idaho o algún tema esotérico que en realidad a nadie le importa. Recibimos un montón de manuscritos no solicitados de gente que realmente no debería estar escribiendo libros, y CDs llenos de fotografías de gente que en realidad no debería estar tomando fotos. Como somos pequeños y no tenemos una plaza para un editor de adquisiciones, el trabajo de ir entre la pila de curiosidades se rola entre la gente de la oficina. Ocasionalmente alguien encuentra algo que vale la pena publicar, y pasa el proyecto al resto de nosotros, pero nuestro director editorial tiene la última palabra. Por los últimos 9 meses he estado trabajando en un libro que emocionaba a todo el mundo en la oficina. Nuestro editor adjunto lo encontró durante su turno en revisar la pila de envíos. Un viejo que no nombraré nos había contactado de la nada, ofreciéndonos la oportunidad de publicar su archivo de rarezas fotográficas si demostrábamos tratar el tema con el respeto y la seriedad que él sentía que merecía. Para usar su definición y explicar el título del libro, las fotografías eran anomalías, es decir, que mostraban algo fuera de lo normal, o de alguna forma inexplicable, y que usualmente contaba con una historia interesante para acompañarlas. La mayoría de ellas pertenecía a la primera mitad del siglo XX. Como dije, no era el tipo de cosas que publicábamos normalmente, pero las muestras que el tipo mandó en su propuesta eran bastante sugerentes, y una vez que vimos el resto de ellas, leímos algunas de las historias y nos dimos cuenta de que ninguna de esas fotografías eran conocidas. Supimos que teníamos algo que atraería la atención de la gente. El formato iba a ser simple y clásico, con un montón de espacios blancos. Cada foto aparecería en impresión de alta calidad en la página derecha, seguida de una página izquierda en blanco y luego un par de párrafos describiendo la fotografía en la siguiente página derecha. Desde el principio trabajar con el tipo fue una pesadilla, y me llevó una eternidad, básicamente porque se negó a mandar más de un documento a la vez. Él me mandaba una pieza por correo certificado, yo la recibía, la escaneaba y la devolvía por correo certificado de nuevo. Solo al recibir la anterior era que mandaba la siguiente. Parecía pensar que su colección era extremadamente valiosa y estaba bastante paranoico al respecto de perderla, así que solo asumía el riesgo de una pieza a la vez. Al final, habríamos invertido tanto solamente en costes de envío que hubiera sido mucho más barato mandarme hasta su domicilio con un escáner y una laptop. Estábamos tal vez a 1/3 del proceso de producción cuando este cabrón nos jaló el tapete. Alguien le había ofrecido una gran cantidad de dinero por las fotos, mucho más de lo que le habíamos ofrecido por los derechos de edición, con la condición de que la producción del libro se detuviera y las fotografías permanecieran lejos del público general. Exigimos que nos lo dijera de frente e intentamos razonar con él, apelando a su orgullo y el deseo de ser académicamente aclamado, y por algunos días pareció que había funcionado. Pero cuando regresó a casa cambió de opinión de nuevo, insultándome a mí y a mi editor por teléfono, exigiendo que se detuviera la producción del libro. Contrató a un abogado que se inventó algunas mierdas para cesar su contrato, y nos amenazó con una demanda que nos llevaría a la quiebra si continuábamos con el proyecto y perdíamos el juicio. La firma de abogados mandó a un pequeño y molesto ingeniero en sistemas a nuestra oficina para asegurarse de que los originales fueran eliminados por completo de nuestras computadoras. Ya que la mayoría del proyecto estaba guardado en mi máquina y había tirado meses enteros de mi vida en él, me sentí y aún me siento violentado y molesto con el asunto.
Alguien debería beneficiarse de todo ese trabajo. Esas son las razones principales por las que me encuentro aquí. Desafortunadamente, no cuento con los escáneres en alta resolución que hice de las fotografías, pero guardé borradores de trabajo de las descripciones originales y 14 imágenes de calidad media, thumbnails, que Quark creó mientras diseñaba la versión para imprenta. No me pregunten por qué seguimos usando Quark. Es lo que sabemos usar y por lo que pagamos hace ya bastante tiempo. No se supone que lo haga, pero ocasionalmente me llevo algunos archivos de Quark a casa para trabajar los fines de semana. El archivo completo, con las imágenes en alta definición, se volvió demasiado pesado para que estuviera llevándomelo a mi casa. La mayoría del tiempo en casa solo estoy experimentando con fuentes y opciones de distribución, así que nunca añado las imágenes originales hasta que termino. De cualquier forma, luego que toda esta mierda acabó, descubrí que tenía uno de esos archivos de trabajo en la computadora de mi casa, con todo lo que habíamos llegado a terminar. Así que lo imprimí en un PDF, y luego extraje los textos y las imágenes de ese PDF. Tú te vuelves ahora el beneficiario de esto. Que quede en claro que no puedo confirmar nada de la veracidad de estas fotos. No estoy aquí para convencerte de que son reales. Solo las estoy dejando aquí porque creo que merecen ser vistas y no terminar ocultas en la colección privada de algún cretino ricachón. Foto 1. El fuego de Collingwood. Esta es la última foto conocida tomada dentro del Lakeview School en Collingwood, Ohio, antes de que fuera consumido por el fuego el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 profesores y un socorrista. El incendio comenzó cuando una viga del techo se encendió por una tubería de vapor cerca. Las llamas estaban bloqueando las rutas de escape, lo que lleva al pánico y una estampida que atrapó a un gran número de víctimas en un hueco de la escalera, donde se quemaron vivos. Bajas adicionales fueron incurridas cuando los estudiantes ardientes saltaron de las ventanas del segundo y tercer piso. Todo el mundo en esta foto pereció, con excepción del señor Olson, sentado a la extrema derecha de la fila de atrás. Los artefactos espectrales de la foto se mantuvieron sin explicación. Foto 2. Última entrevista de Charlie Noonan. Charlie Noonan fue un folclorista aficionado que viajó por el sur y el suroeste de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recogiendo cuentos y relatos de lo sobrenatural. Según su esposa, Ellie, a Charlie se le dijo de una historia acerca de una extraña mujer que vivía sola en una propiedad aislada en la península. El agricultor que se la contó afirmó que la mujer no era una mujer en absoluto, sino algo más, algo que ocultaba su verdadera naturaleza bajo un pañuelo en la cabeza, y nunca fue vista sin un perro grande a su lado. Noonan aparentemente estaba intrigado lo suficiente como para intentar la búsqueda de la mujer durante uno de sus viajes. Nunca más fue visto. Ellie Noonan fue contactada más tarde por un prestamista que recordaba haber leído sobre la desaparición de su marido en los periódicos, después de encontrar su nombre grabado en una cámara vendida a él por una itinerante. El prestamista devolvió la cámara, y la señora Noonan buscó en su interior pistas sobre su paradero. Esta fue la única foto en el rollo. Lamentablemente, ni la ubicación de la propiedad, ni el nombre del agricultor que le contó la historia se registró en las notas de Noonan. Foto 3. La muerte de John Ulsted. Esta fotografía proféticamente desgarrada representa a un guardia de honor del regimiento del Ejército de la Unión, un mes antes de que se marcharan a la batalla de Antietam, septiembre de 1862. El caballero de la derecha del todo, llamado John Ulsted, tenía el lado derecho de la cara y el brazo derecho arrancado por fuego de cañón en el inicio de las hostilidades. No se sabe exactamente cuándo se produjo el daño de la foto. Foto 4. El hombre del hacha de Nueva Orleans. Edward Martel fue un fotógrafo francés infructuoso e inventor que viajó a través de los Estados Unidos durante las primeras 2 décadas del siglo XX, tratando de fomentar el interés y los inversores para un dispositivo que añade funciones de temporizador y exposición automática a la popular línea de cámaras Kodak de plegado Brownie. Durante sus viajes, tomó miles de fotos automatizadas para probar y perfeccionar su invento. A menudo se despertaba temprano, configuraba una cámara oculta en un lugar poco visible en las calles de cualquier ciudad, y luego caminaba a una cafetería cercana o el bar para que pudiera capturar escenas cándidas de la vida diaria para recordar sus viajes. Las mejores de estas fotos fueron seleccionadas para una demostración. Durante ese proceso se encontró con esta foto, tomada en Nueva Orleans, en la mañana del 28 de octubre de 1919, unas horas antes de que Martel abordara un barco de vapor y regresara a Francia. Resulta que las faltas de definición de movimiento hizo odiar a Martel esta foto, porque pensó que sería una mala imagen de la velocidad y la precisión de su mecanismo del objetivo. Este prejuicio lo echó a un lado, y pasó por alto lo que probablemente fue la foto más importante que alguna vez tomó. ¿Qué hace que esta foto sea tan especial? La noche antes de que fuera tomada, el famoso asesino en serie y aún no identificado conocido solo como
el hombre del hacha de Nueva Orleans, había cometido su último asesinato, llevando a Mike Pepitone a su muerte en su dormitorio y luego huyendo del lugar al tiempo que la esposa de Pepitone estaba descubriendo el cuerpo. ¿Podría esta foto ser él regresando a su residencia? Es imposible de decir, pero si lo es, la imagen parece desmentir la leyenda, basado en el testimonio inestable de Paulina y María Bruno y el prejuicio imperante de la época, de que solo un hombre negro era capaz de tal salvajismo. Foto 5. Las grandes cavernas cryptids. Esta foto fue tomada en 1895 por un espeleólogo aficionado llamado Oren Jeffries, mientras exploraba una sección sin proyectar de las grandes cavernas, en el suroeste de Virginia. En el momento en que fue tomada, Jeffries estaba llevando a cabo experimentos fotográficos, utilizando exposiciones muy largas para ver si nada en absoluto podría ser capturado en la ausencia total de luz. Él se situó en un terreno llano, apagó su linterna y luego abrió la lente de su cámara de caja hecha en casa durante el tiempo que él podía soportar la oscuridad. Durante uno de estos experimentos, oyó algo en las cavidades más profundas de la cueva. Asustado, Jeffries abandonó su experimento y partió uno de los flashes Blitzlight que usó para tomar fotos tradicionales subterráneas. De acuerdo con el informe que más tarde dio a un periódico local, Jeffries vio a 3 criaturas humanoides que lo miraban desde las sombras y echó a correr en la otra dirección, y no dejó de correr. Varios días más tarde, regresó con otros 3 hombres a recuperar su cámara de cajón. Esta es la imagen que fue grabada en la película. Foto 6. Los mellizos Harlow. 1938. Evergreen Park, Illinois, fuera de Chicago. Billy y Stevie Harlow viajaban en el asiento delantero con su madre Tammy cuando su Ford colisionó de frente con un Chrysler. Durante la colisión, los coches se centrifugaron de tal forma que impactaron 2 vehículos adicionales. Tammy Harlow sobrevivió, pero los chicos fueron expulsados por el parabrisas y murieron en el acto. Un fotógrafo de la escena del crimen del periódico local tomó esta toma de cómo un equipo de voluntarios trabajó frenéticamente para liberar a John Downing, el conductor del Chrysler. Al parecer, el pequeño Billy y Stevie estaban mirando a lo lejos. Foto 7. La tragedia Sorenson. Los Sorensons eran una familia danesa que emigró a los Estados Unidos en algún momento entre 1905 y 1906. Ellos llegaron con su hijo mayor, Anders, visto en el burro, y se establecieron en una granja en Missouri. 3 niños, Simón, Friki y Mathilde, siguieron. Esta foto, tomada en 1916, capta a los 4 hijos unas semanas antes de la tragedia. Los 3 hijos mayores estaban al parecer jugando en el pajar, y debieron haberse quedado dormidos. Su padre, Nicolás, condujo un Hay-Sub de madera hasta la pila y desmembró a los 3 justo en los lugares donde se encuentra la raya en la foto. Mathilde, la más joven, estaba dentro de la casa con su madre en el momento. De acuerdo con el hijo de un vecino después entrevistado por el autor, el burro murió más tarde de forma igualmente horrible, porque su cabeza quedó atrapada en una cerca de alambre de púas y casi se decapita a sí mismo en el frenesí de liberarse. Este último detalle no pudo ser corroborado. Foto 8. El espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona de buena cuna que vivía sola en la pequeña localidad rural de McCaysville, Georgia. Era muy querida en su comunidad por sus contribuciones caritativas a la iglesia bautista, el comedor y el orfanato local, especialmente durante la Depresión, cuando esas instituciones subsistían casi en su totalidad por su generosidad. En julio de 1935, Viola fue brutalmente violada y asesinada por un vagabundo llamado Tom Collin, que había trabajado brevemente en la refinería de cobre cercana. Collin procedió a quedarse en la casa de Viola, y con su cadáver durante otros 17 días antes de ser capturado. Una pandilla de lugareños enfurecidos irrumpieron en la cárcel del condado, tomaron a Collin y lo lincharon desde el viejo puente sobre el río Toccoa. Esta foto fue tomada por Garrett Killian, un testigo del linchamiento, y causó un gran revuelo cuando fue publicada unos días más tarde en la Constitución de Atlanta. La mayoría sugirió que el espíritu de Viola conseguiría algo de paz al asistir a la ejecución de su asesino, pero algunas mentes retorcidas vieron en su semblante un triste anhelo de conseguir un último vistazo a su único amante. Foto 9. El fantasma de Sarah Eustace. El Hospital Estatal de Danvers, anteriormente Danvers Lunatic Asylum, fue un hospital psiquiátrico de estilo Kirkbride, construido en 1874, en lo que entonces era un lugar aislado en Massachusetts rural. Al igual que todos los asilos en Kirkbridge, era famoso por su arquitectura gótica,
y su uso de técnicas médicas ahora obsoletas para el tratamiento de la locura. Danvers es citado a menudo como el lugar de nacimiento de la lobotomía prefrontal. Danvers tiene varias otras demandas a la fama. Fue la inspiración para el lugar de ficción Arkham Sanatorium, que apareció en varias historias de H.P. Lovecraft y que, a su vez, inspiraron el Arkham Asylum en el universo de ficción de Batman. También fue donde se rodó la película de terror de culto Sesión 9. Esa película puso la vasta red de túneles subterráneos de Danvers, con buenos resultados cinematográficos. No es casualidad que los realizadores optaron por utilizar los túneles, ya que rumores inquietantes habían perseguido a Danvers durante más de 100 años. El más famoso se refiere a Sarah Eustace, paciente que escapó de su prisión en 1955 y se coló en el sistema de túneles. A pesar de múltiples búsquedas y un cierre de una semana por el asilo, Sarah nunca más fue vista. Se suponía que ella murió allí, perdida, sedienta y sola. Una enfermera de Danvers, llamada Gail Malloy, se obsesionó con la historia de Sarah y pasó muchas de sus horas libres en busca de sus restos en los túneles. Aunque ella nunca encontró un cuerpo, sacó esta foto a finales de 1966, lo que sugiere que Sarah Eustace camina por los túneles de Danvers hasta este mismo día. Foto 10. El retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevensons eran una familia rica de Boston, orgullosa de la industria y la longevidad con la que fue bendecido el clan. Este retrato, tomado en 1945, fue un esfuerzo para reunir los más antiguos Stevensons, junto con uno de los más jóvenes. Emilia, centro, 102 años de edad, se le concedió el honor de ser la matriarca, mientras que Ophelia era el bebé de 18 meses. Lo que los Stevensons no se dieron cuenta hasta que se reveló esta foto era que uno de sus difuntos aparecía en ella. James Polman Stevenson, 1835-1932, sentado a la izquierda entre su sobrina Ginny y su primo Alfred, fue fácilmente identificado por varios de los presentes y se recordó con cariño como un tío conocido por bromas y chistes verdes. Foto 11. Las desapariciones de la señora Jurno. Durante sus últimos años, Josephine Jurno tomaría un paseo todas las tardes al anochecer, alrededor de su querido barrio en Norwich, Connecticut. El 12 de noviembre de 1935, se dispuso como de costumbre, y nunca regresó. Amplias búsquedas se llevaron a cabo por un gran equipo de voluntarios y la policía de Norwich, pero ni rastro de ella nunca fue encontrado. 3 años más tarde, la señora Jurno se encontró en cuclillas frente a la casa de un vecino, sin una marca en su cuerpo y en perfecto estado de salud. Cuando se le preguntó dónde había estado, la señora Jurno era incapaz de entender la pregunta. Desde su punto de vista, no había pasado nada con el tiempo. En contra del consejo de sus vecinos y de su médico, se negó el tratamiento médico y reanudó su vida como si nada hubiera pasado, incluyendo sus paseos nocturnos en la playa. Otro vecino tomó esta foto de ella en el otoño de 1938. Las nubes de humo de pilas de hojas quemadas dan una sensación apropiadamente espeluznante. En la misma fecha, en noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición inicial, la señora Jurno desapareció de nuevo. Esta vez ella nunca más fue vista. Foto 12. El destino de Sally York. En 1912, la trilla de la pequeña Sally York, de 9 años de edad, en el telar de algodón de la fábrica textil de North Fork, fue uno de esos puñados de accidentes que ayudaron a los legisladores a lanzar la ley Keating, la primera ley del trabajo infantil en América. Desde el momento del accidente hasta el cierre de la fábrica, 4 décadas más tarde, los trabajadores se quejaban constantemente de los puntos fríos, ruidos extraños y grifos repentinos en el hombro cuando no había nadie cerca. Capataces de la fábrica nunca se quejaron hasta que esta fotografía apareció en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajero llamado Benny Johnson, que rápidamente la vendió a la Gaceta Folk North por unas cifras sin precedentes de $10. La fábrica había cerrado por las vacaciones de Navidad y estaba vacía en ese momento. La foto fue posteriormente culpada por el cierre de la planta, aunque la Gran Depresión fue la causa más probable de ello. Foto 13. Los ojos de Lily Palmer. Lily Palmer apenas tenía 4 años cuando experimentó lo que sus médicos más tarde llamarían un comienzo agudo de alucinaciones sensoriales. Esta foto, tomada por la madre de Lily, Annette, la noche de Halloween de 1952, capta supuestamente la llegada de su trastorno. Lily y su niñera estaban listas para una ronda de truco o trato, cuando la niña de repente gritó y comenzó a arañar sus ojos. Pasó algún tiempo antes de que ella estuviera lo suficientemente tranquila para hablar,
Pero cuando se le preguntó lo que vio, Lily habló repetidamente de las cosas que se arrastran en sus ojos. Varios días después, sin supervisión en su dormitorio, Lily se perforó ambos ojos con una aguja de tejer de su madre. Después de recibir tratamiento médico, fue evaluada y comprometida, y se quedó institucionalizada por el resto de su vida. Primero en Bellevue, en el lado oeste de Manhattan, y posteriormente en el centro psiquiátrico de Rockland, en Orangeburg, donde permaneció hasta que ella murió de un ataque al corazón en marzo de 2001. Una llamada a uno de sus antiguos cuidadores en Rockland confirmó que los episodios de Lily eran más traumáticos alrededor de la noche de Halloween, pero la mayor parte de su vida ella rogaba al personal que le ayudaran a quitarse esas cosas de sus ojos. Foto 14. La Trinity Deception. Esta es una de varias fotografías famosas tomadas de la primera detonación nuclear jamás hecha, llevada a cabo por el ejército de los Estados Unidos el 16 de julio de 1945 en el White Sands Proving Ground, ubicado en el desierto a unos 35 kilómetros al sureste de Socorro, Nuevo México. Este artefacto de plutonio, el mismo método utilizado en el dispositivo Fat Man lanzada sobre Nagasaki, marcó el comienzo de la era atómica y la eventual carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia. Solo un puñado de personas eran conscientes de que esta foto fue ocultada antes de que fuera jamás lanzada al público. Y todos ahora están muertos. Uno de ellos fue el fotógrafo, que dio al autor una copia del original, con la condición de que se mantuviera fuera de la vista del público hasta el momento en que los ciudadanos del mundo pudieran entender lo que representa. El autor permanece incierto con respecto al cumplimiento de este requisito, pero dado que probablemente cuente con la última copia de esta fotografía, ha decidido que su responsabilidad es con la verdad. Pues así acaban estas fotografías, 4chan. Seguiremos dando vueltas por aquí. Hasta la próxima. Buenas vibras.